Bueno, hace la semana pasada, 5 o Sí. 6 días atrás, Ujú. en comisión de la Cámara de Diputados de la Nación, el proyecto del oficialismo para bajar la edad de punibilidad tuvo el apoyo de 77 firmas de diputados y diputadas que respaldaron el proyecto del Ejecutivo en diputados para una nueva reforma que alcanza justamente a chicos menores de 16 años. El proyecto original establecía bajar la edad a los 13 años. El proyecto finalmente, el que consiguió el dictamen por lo menos, es a 14, a partir de los 14 años, que los menores tendrían responsabilidad penal y posibilidad de cárcel, según el proyecto del Ejecutivo Nacional. Nosotros vamos a hablar con la doctora Claudia Cesaroni, que es abogada, que es magíster en criminología e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Claudia, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora y Carolina Masdeu te saludan desde Ushuaia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por atendernos, Claudia. No, por favor. Bueno, nosotros hablamos, creo que fue el año pasado, cuando se había empezado a barajar mediáticamente por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que estaban armando el proyecto. Siempre, bueno, ya hace muchos años que es muy común escuchar a diputados como, por ejemplo, Espert, hablando de la necesidad de bajar la edad, de que cárcel oval, ese tipo de cuestiones, pero hoy ya estamos frente a una situación en la que hay dictamen, y por lo tanto si hay dictamen, en algún momento, si se consigue quórum y ese tipo de cuestiones, el proyecto pasará a discutirse en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué es lo que vos en particular, Claudia, y la gente con la que solés trabajar en estos temas, ven de este proyecto que podría llegar al recinto en el transcurso de este año? Sí, hay dictamen y está en el orden del día ya, Sí. o sea, ya tiene inclusión en orden del día, o sea que basta que se pongan de acuerdo en labor parlamentaria para que vaya al recinto. Podría ir de este miércoles, el que viene o el otro. Bueno, yo integro también la Red Argentina No Baja, que es parte de los colectivos que nos oponemos desde hace años a los proyectos de bajada de punibilidad, y la verdad es que en primer lugar, por supuesto, lo que vemos de gravísimo es la baja de edad a 14 años. Hemos explicado largamente que no existe un problema de magnitud tal de adolescentes de 14 y 15 años que estén cometiendo delitos graves como para pensar que sea una solución incorporarlos al sistema penal. Hemos dicho que es inconstitucional porque es regresivo. Hemos dicho que, es decir, retrocede en base a un derecho, porque la ley vigente establecía los 14 años, la ley de la dictadura de Videla, pero luego fue modificada en el año 83 por la propia dictadura, finales de la dictadura, en mayo del 83, elevándola a 16 años. Es decir, estamos retrocediendo también en este plano, como en tantos otros lo hace el gobierno, a tiempos dictatoriales. Hemos explicado que la cárcel, el encierro a tan temprana edad, estigmatiza, dificulta la reinserción. Hemos dicho que las penas son altísimas. El proyecto del gobierno, del Ejecutivo, planteaba 20 años. El dictamen de consenso lo bajó a 15, pero igual son penas altísimas. Es decir, estamos hablando de una franja etaria de 14 y 15 que no tenía pena de prisión hasta ahora y pasa a tener toda su vida, ¿no? 15 años. O sea, claro, un pibe de 14 tiene una pena posible de 15. Y hemos dicho esto, que los casos de homicidios, digamos, de hechos gravísimos cometidos por adolescentes de esta edad, literalmente se cuentan con los dedos de una mano. O sea, claro. O sea, estadísticamente, Claudia, no hay un respaldo estadístico para avanzar en un proyecto de estas características. No lo hay en los casos de delitos graves. Y en los casos de adolescentes de esa edad que cometen delitos contra la propiedad, están absolutamente, que son más del 80%, digamos, los delitos que comete esa franja, que son muy pocos, más del 80% son delitos contra la propiedad. Están absolutamente vinculados a sus condiciones sociales, digamos. Estamos hablando yo siempre digo lo mismo, ¿no? Pensemos en el pibe de 14 años más cercano que tengamos, ¿no? Puede ser un hijo, un nieto, no sé, un primito, un hermano, no sé la edad de ustedes, pero en mi caso ya es un nieto.
Y son, digamos, niños que están en crecimiento, ¿no? Digamos, no saben ni siquiera, digo, con todo cariño que les tengo, pero no saben, no pueden despertarse solos a la mañana para ir a la escuela, ¿no? Digamos, uno tiene que estar ahí encima todo el tiempo, están en crecimiento. Bueno, hay algunos de estos pibes y pibas de esa edad que no tienen a nadie que los respalde, que los acompañe, que por situaciones personales o porque las familias están sumidas en el abandono, en la pobreza o en la inequidad absoluta, se crían un poco a la libre, ¿no? En la calle. Bueno, vamos a ir contra esos pibes, o sea, o son utilizados. El mensaje del Poder Ejecutivo del año pasado, cuando envió su proyecto de baja 13, tiene un aspecto muy perverso, que es dejar por escrito dicho que las empresas criminales, el narcotráfico, utilizan a los menores para cometer delitos. Si los utilizan, es porque son utilizables, porque son víctimas de esa utilización. Entonces, y esto puede ser cierto, por supuesto, el caso que se tomó como casi siempre se toma un caso que tiene mucho impacto mediático y social para impulsar estas. El caso del año pasado fue el llamado gatillero de Rosario, un pibe de 15 años que mató a un playero, un trabajador, un caso horrendo, espantoso, por donde lo miren. Ahora, lo que vimos en escena fue un pibe esmirriado, jotas y medias, o sea, matando a otra persona. Yo no conozco la historia de ese chico, no tengo ninguna duda, es una historia de absoluta falta de derechos. O sea, no tengo ninguna duda de eso. Entonces, con eso estoy diciendo que no hay que hacer nada con ese chico. No, por supuesto que hay que hacer cosas. Lo que nosotros decimos es que hay que hacer cosas por fuera del sistema penal. Ese chico hoy tendría una pena de 15 años, si ya estuviera vigente la ley. ¿Y qué resolveríamos? Bueno, entonces, ¿de qué se está corriendo el Estado queriendo bajar justamente esta edad? Y bueno, de alguna forma hoy no sé cómo se lleva adelante una pena para un chico por abajo de los 16 años. Es que lo que justamente trato de decir es que por debajo de los 16 años lo que no se plantea hoy por hoy es la idea de una pena. Es un castigo. O sea, estamos diciendo que por debajo de la edad mínima de responsabilidad de punidad, la respuesta hacia ese adolescente no tiene que pasar por el castigo ni por la pena, tiene que pasar por trabajar con él para que no vuelva a cometer delitos, para que se responsabilice, para que él sabe que cometió un delito, por supuesto, el pibe sabe que, salvo que fuera totalmente inimputable por otras razones, por razones médicas, no sé, supongamos que había tomado, no sé, aspirado 1 kilo de algún producto nocivo para su salud, bueno, salvo esos casos, un chico de 15, un chico de 14, un chico de 10 sabe que está mal matar. No estamos discutiendo que entienda o que no entienda lo que está mal. Eso es muy importante, porque ese es un argumento que se usa. Un chico de 15 ya sabe, por supuesto que sabe, un chico de 10 sabe que está mal matar o llevarse algo que no es propio, o lastimar a un perrito o lastimar a un ser humano. Lo sabe. Lo que estamos diciendo es que la respuesta no debe ser punitiva, que hay otras respuestas que se pueden dar a una persona que está en crecimiento y sobre todo personas que están a las que totalmente se le han violado la inmensa mayoría de sus derechos, desde alimentarse dignamente hasta ir a la escuela o recibir tratamiento para sus adicciones o tener amor, lo que necesita un niño. ¿Qué necesita un niño y un adolescente? Vuelvo al ejemplo, el más cercano que ustedes tengan, ¿qué necesita para su crecimiento sano? Claudia, entiendo que lo que ustedes dicen es hay que hacer un abordaje sobre un menor de 16 que comete un delito, sobre todo si estamos hablando de, por ejemplo, el caso de este niño en Rosario, pero ese abordaje no tiene que ser desde la perspectiva criminal punitiva. Exacto. Y insisto con esto, ese caso es uno, fíjense que nos acordamos con nombre y apellido, o nos acordamos del caso concreto, porque ha sido en todo un año 2 casos, ese y el también terrible, espantoso, de la niña Kim en La Plata. ¿Cómo? Sí, de la niña Kim. De la niña Kim, que falleció violentamente en un robo de un auto.
cometido por un adolescente punible, uno que tenía 17, o sea, ese chico ya es punible, y eso también me parece importante aclararlo. Los de 16 y 17 son punibles, se los somete a proceso penal, se les aplica una pena, etcétera. Los de este chico, el otro que intervino, tenía 14. Ahora, nos acordamos de estos casos porque son 2 en un año, en el transcurso de más de un año, porque el de Rosario fue en enero y creo que este fue en marzo. Sí. Eso quiere... Yo soy muy cuidadosa cuando digo esto, porque a veces usamos para resumir, decimos, son ínfimos los casos. No, cada caso es tremendo, o sea, es espantoso, no es que es ínfima la situación, estamos hablando de números, ¿no? Cuando decimos los números, son estadísticamente, son muy pocos los casos en que hay involucramiento en casos gravísimos. Son muy pocos. Además, entonces, me parece, Claudia, que, no sé, yo no soy abogado y no soy experto en el tema, pero siempre me interesan estos temas. Y cada vez que he visto... Bueno, el caso Bloomberg es un buen ejemplo. Es decir, en cada vez que se ha discutido endurecimiento de penas, pasado el tiempo, no hemos visto que eso mejorara las cifras de hechos delictivos. No es que porque bajaron la edad de punibilidad de 18 a 16, cuando fue el caso de Axel Bloomberg, de repente los hechos dejaron de ocurrir porque los pibes empezaron a leer el Código Penal y se dieron cuenta que ahora eran punibles. Pero ahí no pasó eso, perdóname, para ser bien precisos. Sí. En el caso Bloomberg, justamente, no se bajó nada. La la edad de punibilidad de adolescentes a lo largo de la historia argentina tuvo subas y bajas. Sí. Empezó con el Código Penal en 14, durante el primer peronismo se elevó a 16, así estuvo hasta el año 80, en plena dictadura, que se bajó a 14, y lo que decía recién, en mayo del 83, se elevó a 16. Ahí quedó. Lo que pasó, ¿y qué pasó con las leyes Bloomberg es que se aumentó el monto de las penas. Bien, se endurecieron para las penas. todo el mundo, exactamente. Incluso algunos de los involucrados en el caso Bloomberg, que eran menores de 18 años, los mayores de 18 tienen pena de prisión perpetua, tuvieron pena de prisión perpetua. Sí. Los menores de 18, es decir, los que tenían 16 y 17, tuvieron penas más bajas, altísimas, 21 años, el caso más alto. Más baja que los que tenían más de 18 en ese un poco más, exactamente. No tuvieron perpetuas porque precisamente en ese momento ya estaba en discusión en la Argentina que se habían aplicado penas de prisión perpetua a adolescentes en el año 2000, antes del caso Bloomberg. Bueno, 2002, pero sí 2001, se endurecieron las penas. Se endurecieron las penas hasta 50 años. Y efectivamente, como vos decías, eso sí, no implicó, por eso a la derecha nunca le alcanza, porque ya endurecieron las penas hasta 50 años. Después, como con eso no alcanzó, limitaron la libertad condicional. Antes, cuando tenías perpetua, la libertad condicional era a los 20 años, después del caso Bloomberg pasó a los 35. Y algunos delitos directamente dijeron, no, esto ya no tiene libertad condicional. Y después, con las leyes Petri 2017, directamente, prácticamente, se le sacó la libertad condicional a casi todos los delitos de más de 4 años de pena. Entonces, termina la idea. No, digo, entonces, la próxima discusión que vamos a discutir, la pena de muerte. Claro. Porque ya hoy la persona que tiene prisión perpetua no sale más de la cárcel, sale pasados 50 años. Y eso es una locura, han dinamitado el sistema de ejecución penal. Entonces, si vos ahora habilitas la baja de edad 14, pasado mañana por ahí un pibe de 13 comete un hecho gravísimo, porque puede pasar, y vamos a discutir bajar a 13 para alcanzar a los de 13. Sí. Y que en vez de 15 sean 30 años. Exactamente, porque te va a parecer poco. Claro. Esas discusiones se dan, perdón, esto no, yo sigo alargando los temas, pero digo, estas discusiones en los países, yo antes cuando juntábamos papelitos, ya ahora casi no, yo en cada charla o clase sacaba las notas del país de España o de Italia, donde la edad de punibilidad está en 14, y entonces reclamos de la sociedad y de los medios y de fiscales a bajar la edad en 12 porque había habido un hecho, violación, por ejemplo, en Manada, de pibes de 13 años. Entonces había que bajar la edad. Y es una discusión que no tiene fin. Claro. O sea, una vez que decidís bajar, digamos, ya te habilita
no solo a bajar, sino como vos decís, a aumentar las penas, ¿no? Claro. Claudia, para seguir un poquito en esta línea, me interesa consultarte a vos como, bueno, como abogada, como estudiosa del tema, ¿cuáles son, hay algo que no sé si llamarlo dentro de la filosofía jurídica que tiene que ver con lo penal, que es un poco, creo que se llama así, el derecho a la esperanza, ¿no? Sí. Cosa que si te quitan toda posibilidad de que vos, estando en cana, ya ni te digo siendo menor de edad, sino, no importa, estando en Sí, cana, tu perspectiva es que vas a estar 50 años encerrado, que no importa si estudiás, si mejorás, si exacto. tratás de, vamos a ponerlo así, reformar tu vida, ¿no? Esos conceptos que tanto se utilizan, Ujú. no hay estímulo, básicamente. Sí, eso es muy interesante. Eso es, digamos, cierro un poquito la ventana de no a la baja y abro otra ventana de mis temas de interés de trabajo, que es el combate y la lucha contra las penas perpetuas. Digamos, es otro campo de trabajo que yo abordo. Ujú. Exactamente. La cuestión del derecho a la esperanza es una formulación teórica que se hace sobre todo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, cuando han llegado casos de varios países europeos en los que se impone pena de prisión perpetua. Y lo que se ha dicho en algunos fallos con relación a estos casos es que todo ser humano tiene derecho a la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que tiene derecho a que por lo menos en algún momento tasado, o sea, escrito, dicho, se revise esa condena perpetua. Ujú. Nosotros teníamos eso establecido en nuestro Código Penal previo a las reformas Bloomberg, que, hago un paréntesis, el Código Penal actual, o sea, el que empieza a destruirse a partir del 2004, es peor que el Código Penal vigente en plena dictadura, porque ese Código Penal vigente en plena dictadura, si bien obviamente tenía un montón de reformas que agravaban los delitos para los casos asociados a la subversión, así lo decía el Código, ¿no? Sí. Para los delitos comunes tenía una limitación temporal que era a los 20 años las personas podían pedir libertad condicional. El código actual, como les decía recién, para muchos delitos ya no tiene nunca más libertad condicional. Es decir, como vos decís, la persona puede transformarse en, no sé, puede descubrir la vacuna contra el cáncer, puede transformarse en un Sí, estudioso del derecho, un filósofo, una filósofa, puede, no sé, lo que fuere, o simplemente puede ser una persona que ya ha pasado 10 años de cárcel, ya está, ya no tiene ganas, no va a salir a robar ni a matar, no quiere, formó una familia, se claro, dio cuenta que estuvo mal, lo que fuera, y no tiene ninguna esperanza de salir. No hay exacto. manera, entonces hay regímenes que establecen revisiones cada tanto tiempo. A mi juicio era mucho mejor como teníamos antes, que pasados 20 años ya está, o sea, cumpliendo ciertas mínimas condiciones, la persona puede salir en libertad, porque 20 años es un montón de tiempo preso, o sea, no es poco tiempo, No, sin dudas. es un montón, Es sobre todo para una persona joven, que, digamos, la mayoría de las personas que cometen delitos graves es la franja hasta los 25 años, salvo personas mayores que en general tiene que ver con otro tipo de delito, femicidas, bueno, ni hablar de los condenados por delito de lesa humanidad, obviamente, tal pero cual. los homicidios en ocasión de robo, ese tipo de delitos se dan sobre todo en personas que tienen cierto nivel de juventud. Bueno, pasan toda su Ujú, vida prácticamente, digamos, el fin de su juventud y su primera adultez privados de libertad. ujú. Terrible. Bueno, Claudia, te quería preguntar, ¿qué solvencia tiene este proyecto? O sea, ¿qué ¿Qué? No escuché. solvencia, Ah, qué estudios, cuánta, digamos, qué detrás tiene y cuántos expertos han participado en justificar esta baja de punibilidad? esa pregunta es muy interesante también, porque se da digamos, el colmo de la hipocresía, que cuando firman el dictamen lo firmaron 77 diputados y diputadas de todas las fuerzas políticas, salvo Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. Todos los demás firmaron. Y son 4 comisiones. Una de ellas, por ejemplo, encabezada por José Luis Espert, un tipo que dice cárcel o bala Ujú. todo el tiempo. Sí, es un Eh, eslogan. exacto. Esas comisiones, presididas por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, que ahora se me borró el nombre,
bueno, es la cordobesa del PRO, pero no me acuerdo el nombre ahora. Ahí lo fijamos, no te preocupes. Sí, tiene apellido compuesto. Convocaron a expertos, expertas durante varias reuniones conjuntas, y es Machado, creo que es, no sé qué Machado. Laura Rodríguez Machado. Ahí va, viste, Rodríguez Machado. Bueno, convocaron a expertos y expertas, algunos quedamos afuera, porque si bien fuimos propuestos, en mi caso, por el bloque de Unión por la Patria y por el bloque del FIT, y no aceptaron que vaya a hablar, pero no lo tomo como algo personal, simplemente digo que un montón de personas quedamos afuera y organizaciones. Uh-huh. También se pidió de colectivos que trabajan con derechos de la infancia que vayan los propios adolescentes a hablar a la comisión, no se permitió. No fue la iglesia, la iglesia pidió expresamente estar en una comisión. Mirá. Y le dijeron que ya estaban cerradas las reuniones conjuntas abiertas y que les recibían una nota con mucho gusto. Obviamente no es lo mismo. La Iglesia Católica, a través de su comisión episcopal y de su pastoral social, se opuso decididamente y públicamente a la baja edad. Bueno, todos los que fueron, yo estuve en todas esas reuniones, participando como, digamos, como asesora, como espectadora. Todas, salvo 2 personas de las casi 30 que fueron, Uh-huh. se plantaron en contra de la baja edad de punibilidad. Y todas eran personas, todo eso está chequeable, están los videos. Sí, está todo filmado. Exactamente, pero aparte fueron personas o que tienen una larga trayectoria como trabajadores en los temas vinculados a la infancia, como académicas. Fue la Defensora General de la Nación, Estela Maris Martínez, fue la Defensora General de Derechos de Niñas y Niños Adolescentes, fue el Marisa Graham, fue el secretario de la Secretaría de Niñez, Gabriel Lerner, fueron juezas y jueces de algunas provincias del país, fueron defensores públicos, todo. Hasta, mira, es muy impresionante esto, hasta el propio diputado Facundo Manes, que es diputado nacional, Uh-huh. habló en contra de la baja desde el punto de vista de la neurociencia. Bien. Y lo que pasa que lo psicótico es que después, para decirlo de alguna manera suave, es que después su fuerza política votó a favor Bueno. del dictamen. Claro, bueno. O sea, no se escuchan ni a ellos mismos. Entonces, el dictamen dice, hemos escuchado acá a 30 especialistas, o sea, es como una escucha, como si te toman el pelo, porque te escuchan, vos te convoco, vos me llamás, yo te digo negro, y vos decís, che, te escuché, blanco. ¿Para Claro. qué me llaman? O sea, ¿para qué llamas a expertos? Sí. Es muy frustrante en ese sentido, ¿no? Inclusive teniendo en cuenta que desde la ONU también hay una mirada en donde ya se sabe que países latinoamericanos no tienen el aval y tienen grandes inconvenientes. Ahora, igual se quiere ir sobre eso. ¿Cómo es que se sigue a partir de ahora? Bueno, sí, lo que vos mencionás de la ONU también es muy importante. En realidad se refiere a un organismo que es el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, efectivamente, que es el organismo que tiene como función controlar, digamos, o garantizar que se cumpla la Convención sobre el Derecho del Niño en todo el mundo. Y bueno, efectivamente, esto es parte de sus preocupaciones, porque expresamente dicen, ellos tienen una observación general que es la 24 del año 2019, la última sobre este tema que hay, en la que expresamente dice que los países que tienen las edades más bajas, porque hay países que tienen 10, 12 años de edad de punibilidad, la tienen que elevar como mínimo a los 14, Uh-huh. y los que la tienen más alta, dice, por ejemplo, los países que tienen la elogiable, encomiable edad de 15 o 16, de ninguna manera la tienen que bajar. Claro. O sea, parece que nos estuvieran hablando a nosotros, y tampoco toman en cuenta eso. Claro. Bueno, ¿cómo se sigue? Nosotros vamos a seguir dando batalla, nosotros integramos la mesa de articulación en defensa en contra de la baja, en defensa de los derechos de las infancias y adolescentes, y vamos a seguir haciendo todo el esfuerzo de difusión y de trabajo con los legisladores y legisladoras para que entiendan o intentar que entiendan que esta es una pésima medida. Y que quienes se llaman opositores, además, le están entregando una especie de trofeo a un gobierno que además se están insultando públicamente porque entre las fuerzas de derecha, el PRO y la Libertad Avanza, se están acusando mutuamente de no ser leales ni siquiera en un voto que para ellos era
supuestamente fundamental como justicia limpia, ¿no? O sea, se están destrozando públicamente por otros temas, y en este van alegremente a entregarles todos sus votos al gobierno, no solo el PRO, insisto, sino todo el radicalismo y esas otras fuerzas tipo Coalición Cívica, hacemos, no me acuerdo cómo se llama la de Pichetto, hacemos Coalición Federal, no sé qué. Bueno, que tienen un discurso a favor de los derechos y que después van y votan todo lo que les propone el gobierno. Claudia, agradecerte por tu tiempo. Le recuerdo a la audiencia que Claudia Cesaroni es también abogada dentro de una causa muy conocida, o tal vez tendría que ser más conocida, que es la masacre del Pabellón Séptimo. Ella escribió un libro al respecto, tiene que ver con justamente una masacre que se da en el marco de la dictadura, dentro del Pabellón Séptimo. Recordame la cárcel de Devoto. La cárcel de Devoto. De marzo de 1978. Se hizo conocido nuevamente hace, no sé, una década aproximadamente ese recuerdo por un tema del Indio Solari. Sí. Hubo novedades en los últimos meses y me gustaría aprovechar estos pequeños minutos para que nos puedas contar cómo está la situación de esa causa, que tiene que ver con la violación de los derechos humanos en plena dictadura también, ¿no? Sí, y es el primer caso en el que lo que estamos poniendo en discusión es cómo ese ejercicio de terror y de crimen estatal se desplegó sobre presos llamados comunes, ¿no? No presos políticos, no perseguidos por sus ideas o por su militancia, sino presos llamados comunes. Estamos en juicio desde el 9 de octubre, llegaron a esta parte del juicio, o sea, a esta etapa, 4 imputados, pero uno falleció lamentablemente, el jefe de la requisa, está el exdirector de la unidad de Devoto, el jefe de seguridad interna y un celador en juicio. Y bueno, estamos en la etapa testimonial. En este momento, hasta ahora estuvieron declarando los sobrevivientes, porque son todas mujeres familiares, y un grupo de compañeras expresas políticas que estaban en Devoto en ese momento, y que fueron testigos de esa masacre. Y bueno, esperamos, estamos en ese momento de testimoniales, ¿no? Esperamos que antes de las vacaciones, de la feria judicial, vacaciones de invierno, probablemente ya termine toda la etapa de prueba y bueno, ya después estemos en la etapa de alegatos, ¿no? ¿Es un juicio que está, como se dice, en su primera instancia? O sea... Sí, es un juicio oral, no entiendo la pregunta, a ver. No, me refiero a decir, no es que están en una situación de apelación a la Cámara o algo así. No, está en pleno debate, exacto, está ante el Tribunal Oral Federal 5 de la Capital Federal, en Comodoro Pi. No, es la primera vez que esto llega a juicio. Claro, primera vez. ¿Y por qué solamente, capaz que me parece poco a mí, pero porque entiendo... No, a nosotros nos parece muy poco. Nosotros, porque... Son 4 imputados y 1 fallecido. Sí, y no están todavía. Nosotros hace años que estamos insistiendo y recién logramos que el 20 de mayo el juez Rafeca cite a prestar declaración de indagatoria a un juez federal, el juez Rivarola, que fue quien empezó a intervenir en este caso, y es el mismo juez del caso conocido, la masacre de los curas palotinos. Mirá. Y bueno, esos son los problemas de los tiempos de la justicia federal, ¿no? Nosotras, pues también es una querella íntegramente femenina, venimos reclamando que se cite a otros funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y a los responsables judiciales, que son todos ilustrísimos personajes de la justicia federal, incluido el propio Julio César Estracera, que se murió sin que le pudiéramos preguntar por qué no hizo nada, no movió un dedo ante este caso. Claro. O el juez federal, el que en su momento era juez de instrucción, Jorge Valerga Araoz, que después integró la Cámara que juzgó en las juntas y que también cerró la causa cuando le llegó sin ninguna intervención. Claro. Bueno, a Comodoro Pi le cuesta mucho juzgar a Comodoro Pi. Claro. Claro. Y a veces parece que hay como una política de elegir algunos personajes y no avanzar, no sé, habría que preguntarle al juez, al doctor Rafeca, a quien respetamos mucho, a pesar de que hace poco ha tenido una decisión judicial que nos parece espantosa, que es el procesamiento a la diputada Biasi, sí. por sus manifestaciones. Por supuesto antisemitismo. No,
No, por eso, por sus manifestaciones Sí. de solidaridad con el pueblo Sí, palestino, una que barbaridad. obviamente nos hemos solidarizado con ella. Pero bueno, independientemente de esto, es un juez que respetamos pero él nunca estuvo convencido de que esto era un delito de lesa humanidad. De hecho, así lo decidió en su primera intervención, que era solo, en todo caso, una grave violación de derechos humanos y que no era la justicia federal la que tenía que intervenir. Bueno, eso fue dado vuelta por la Cámara en su momento, Ujú. y probablemente esa falta de convencimiento haya aletargado algunas decisiones, ¿no? Claudia, gracias por este tiempo, muy amable. A ustedes, un abrazo. Un que estén abrazo, bien. hasta Chao, luego. hasta luego. Claudia Cesaroni, abogada, integrante del Centro de Estudios de Política Criminal y Derechos Humanos, magíster en Política Criminal y que integra este colectivo de no a la baja y sí a la protección de las infancias, ¿no? Pasaron 3 minutos de las 11 de la noche, es un tema que vamos a seguir, así Claro. que es una de las... No, y aparte esto recién vuelve a comenzar, digamos. Vuelve a comenzar, hay que volver a llamar al ex defensor oficial para que nos venga a visitar Y sí. y, bueno, y seguir conversando del tema, por lo menos desde aquí, porque acá también hay diputados y diputadas y Sí. senadores que Y- pueden llegar a votar este tipo de... No, y que es una temática que ¿Cuántos aparte... delitos penales cometen niños de entre 14 y 16 años en Tierra del Fuego como para que un representante de la provincia, si Levante es la mano. senador o representante o senadora o representante del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, justifica que levante la mano, claro? Ujú. Porque esa también es, o sea, vos podés tener una mirada global, nacional, y sos integrante del Congreso Nacional, vos podés decir, bueno, voy a analizar la situación macro de la Argentina. Sí. Pero también puedes analizar la situación particular de tu provincia. Exacto. Si, ¿cuántos menores de 16 años tienen conflictos penales de tal envergadura que ameriten que vos los metas en cana 15 años? Tal cual. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuántos lugares de acojo a Sí, sí. de estos chicos Sí. hay de acogimiento para poder bancarlos y buscarle la Nada, vuelta? Acá terminan hacinados con el resto de los presos. Bueno, por eso. ¿Cuántos lugares también tenemos para darle herramientas para que eso no llegue a suceder? Vos te imaginás la bienvenida, ¿no? Pero estas cosas hay que pensarlas seriamente, porque no es solamente... No se puede legislar sobre lo ideal. No. Vos no más puedes vale. legislar como si vivieras en Suecia, pensando que yo no soy responsable después de cómo ejecuta un juez, no soy responsable de cómo educa una maestra, no soy Ujú. responsable de cómo genera trabajo un gobernador, no soy responsable de... No, vos tenés que legislar y gestionar, si te toca gestionar, pero en este caso estamos hablando de legisladores y legisladoras, entendiendo la realidad en la que vos estás. ¿Qué le pasa a un pibe? Imagínate vos, ¿qué le pasa a un pibe de 16 años que mató a alguien y termina en un penal en un X. penal, Ujú. en el penal de Río Grande? Sí. El recibimiento. ¿Vos qué tipo de recibimiento te imaginás que le van a hacer? No quiero ¿Te pensás que imaginarlo. le van a dar una almohada, una frazadita No. limpia? Le van a decir, hola amigo, quédate tranquilo que acá te vamos a cuidar, no te va a pasar nada. Claro, Vení, acá tenés tu camita. Mirá el colchón, qué lindo que está. no quiero pensar. Bueno, pero es que eso lo tienen que pensar los que lo van a votar, loco. Lo que pasa es que también... Porque después qué sabes duro que lo es- votan y sí. te van a decir, bueno, yo no soy responsable de hacer más No. cárceles, ese es el gobernador. No, claro. Y aparte otro tema, internamente y hablando con policías, lo primero que te dicen es, más allá de todo lo que le pueda llegar a pasar a un pibe de esa edad, en un penal con gente grande, es, ¿y si el pibe aprende a robar mejor o a matar No, mejor? Es que ni Eso hablar. se convierte en la escuela Es de que la desde- calle. es que a partir del día 1 en el que le van a hacer el recibimiento, ahí a partir de ahí arranca la, digamos, si tenía alguna Es un posibilidad, discípulo. si tenía alguna posibilidad de modificar el rumbo de su vida, lo único que vas a hacer es hacer que perfeccione el camino por el que venía, Ujú, en vez de virar hacia otro lado. sí. Y Y a eso le sumas esto que decías de diputados y senadores. Vos votás que sí. Aparte de que todo esto te pesa, no creo que pueda dormir tranquila una persona, ¿no? Cuando después pasa lo que pasa. no entiendo. ¿Vos creés que una persona que vota que sí a esto, después no duerme tranquila? Sí. No.
Y otro tema. Re tranquilo. Sí, Otra cosa, pero olvidate. qué difícil es ser político también y decir, tengo que debatirme esto. Esta ley garpa, porque ahora la gente lo está pidiendo, o sea, hay una gran porción de la sociedad. Puede ser. Entonces vos decís, garpa. Pero por otro lado decís, pero internamente yo sé que no me da el número y no sirve para nada. Ponele. ¿Qué haces? Pero ¿Cómo es ese debate interno? ese que me parece que es una discusión interesante, yo lo que diría es, bueno, ok, pero a mí no me interesa mucho esa discusión. ¿Pero por qué? Porque nosotros estamos en Tierra del Fuego. Exacto. Entonces, no me interesa mucho pensar qué es lo que opina un diputado por la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires. Problema de la gente que vive en la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros vivimos en Tierra del Fuego. Chicos, ¿cuántos delitos penales de gravedad ocurren entre los 14 o sea, menores de los 16 años para que un diputado entienda que estadísticamente está justificado hacer? ¿Es tema en Tierra del Fuego? Claro. En las encuestas que se hacen, lo cuantitativo, cualitativo, todo lo que vos quieras, ¿es tema para nosotros los fueguinos la edad de punibilidad de los jóvenes entre 14 y 16 años? Claro. ¿O nuestro problema está en, no sé, la pérdida de puestos de trabajo en el sector industrial, la caída de la actividad turística? Pará, y si querés hablar de cárceles, no sé, hay un techo que se está cayendo. O sí, sea, bueno, si en Tierra del Fuego... En la Serra y de Loki. Si en Tierra del Fuego fuera tema de debate real, delitos cometidos por menores, no estarían todos los legisladores y todos los medios de comunicación hace una década discutiendo la obra social y la caja de jubilaciones. Así que nuestra prioridad no está puesta. No, sin duda que no. Y el que vota ahí, vota por lo que le dice la agenda mediática del área metropolitana de Buenos Aires y no por lo que pasa en Tierra del Fuego. Y está bueno tenerlo en cuenta porque cuando... Y son todos fachos, loco. Bueno, así quería cerrar. Son todos fachos, loco. Cerralo así, cerralo así, Poneme el mono Gonzalo. relojero de Capanga. Dale, vamos.